Hola, bienvenidos. Damos inicio a la clase del día 3 y continuamos con el tema de comunicación asertiva y empática para las buenas relaciones. Vamos a comenzar hablando de la teoría de comunicación de la Escuela Sistémica de Palo Alto, Estados Unidos. En los años 80, esta universidad revisó y estudió el modelo lineal que todos conocemos y que vimos en la clase anterior, en donde existe un emisor, existe un receptor, existe un canal de comunicación, existe un mensaje, retroalimentación y una codificación y una decodificación. Ese modelo, que como les explicamos en la clase anterior, explica el proceso de comunicación, no necesariamente explica todo lo que está involucrado, ¿no es cierto?, en lo que es la comunicación. Y esta teoría de Palo Alto justamente ataca eso. Al revisar, ¿no es cierto?, cómo son las relaciones humanas, se dan cuenta de que la comunicación es más que una persona comunicando una idea al otro, sino que en el fondo es una actividad social, relacional, que tiene que ver con múltiples elementos que se conjugan para relacionarse. O sea, lo que estamos diciendo es que comunicar también es relacionarse. Por lo tanto, hay muchos más elementos presentes dentro de ello. Se revisa, ¿no es cierto?, un paradero de micro en donde existe una persona que está esperando la locomoción y está sola. Y en ese acto llega un joven, ¿no es cierto?, caminando y se para, ¿no es cierto?, también el paradero a esperar locomoción. La mirada es furtiva, la persona que espera al mirar al joven, ¿no es cierto?, y el joven al llegar mira a la persona que está. Y siguen esperando, ¿no es cierto?, el transporte. La pregunta es, ¿se están comunicando? Bajo el modelo lineal diríamos que no se están comunicando. Bajo el modelo y la teoría de Palo Alto dice que sí, porque hay una relación. Yo cuando estoy aquí esperando en el paradero y veo que una persona se acerca, la miro y hay un juicio en mí, hay una relación. Veo cómo es la persona, hombre, mujer, grande, pequeño, cómo viene vestido, cómo camina. Todos esos elementos que pareciera que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con la comunicación, no tienen que ver todo. Si la persona tiene que ver con un modelo que yo tengo establecido, por ejemplo, de delincuente, que tenemos nosotros en nuestro país muy tipificado y que hace, ¿no es cierto?, hacer prejuicios, pero lo tenemos, podría yo inquietarme. La persona me comunica algo, sin que la persona que viene caminando, se para a mi lado, tenga intención de comunicar. Por lo tanto, esta teoría lo que explica es que la naturaleza de la comunicación también tiene que ver con una relación que tiene secuencias y que tiene lecturas sin que exista una palabra, sin que exista una mirada permanente, sin que exista una intención de comunicar. Y eso nosotros es muy importante que lo comprendamos porque muchas veces con nuestro silencio también estamos comunicando. Para nosotros que tenemos que convivir en distintos escenarios sociales, en nuestra casa, con los amigos, en la escuela, universidad, institutos, en el trabajo, debemos comprender que si queremos mejorar nuestro trabajo colaborativo, si queremos mejorar, ¿no es cierto?, nuestro clima laboral y ser un aporte, tenemos que comprender que la comunicación es un proceso social, en donde no solamente al hablar estamos comunicando, en la forma en que nos vemos, la forma en que nos miramos, la forma en que decimos o no decimos las cosas, no tan solo lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo, también está comunicando. Por lo tanto, la comunicación es un proceso social que nos involucra, ¿no es cierto?, incluso cuando no queremos, estamos, ¿no es cierto?, comunicando. Para que nosotros seamos personas gestoras de una buena comunicación. Hablábamos en la clase pasada de lo que era la comunicación empática y asertiva. Asertiva, precisa, lo que esta persona necesita. Esta otra necesita otra cosa. Adecuo, modifico mi mensaje para esta otra persona.
empática, pensando en lo que la persona requiere y cómo le gustaría que yo le comunicara. Pero además agregamos el concepto inteligente. ¿Por qué? Hablábamos de este efecto afecto-retorno. Tiene que ver con que yo hoy día soy responsable de querer transmitir, ¿no es cierto?, lo que yo necesito transmitir, pero no el hecho de que yo quiero transmitir, sino que qué es lo que voy a lograr con lo que estoy transmitiendo. Por eso que la comunicación inteligente es no al azar, sino que muy bien reflexionada para causar el efecto que yo quiero. Y por esa razón se enfoca en la necesidad del otro, no en la mía. Pero ¿cómo, Gustavo? Si estás diciendo que tú quieres comunicar y tener un resultado. Sí, exacto. Pero para yo tener un resultado, tengo que determinar qué es lo que esa persona necesita para que lo que yo le diga le dé sentido. Si yo estoy declarando, ¿no es cierto?, mi corazón a una persona, mis intenciones amorosas a una persona, no puedo ir solamente desde lo que yo quiero. Tengo que visualizar si la otra persona también lo quiere. Y si todavía no es el momento, porque lo visualizo así, tengo que esperar para generar las instancias para el momento. O sea, estoy pensando en lo que yo quiero lograr, pero también tengo que ver si la otra persona está en condiciones de. Por lo tanto, la comunicación inteligente se sustenta en, claro, lograr mis resultados, pero se centra para los objetivos en la otra persona. Por eso que debo ser empático, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no es lo que yo quiera comunicar. Chicos, por favor presten atención, necesito hacer esto, otro. Ok, a trabajar. Chicos, necesito yo esto. Ok, a trabajar. Eso que lo que es un comunicado, pero la gente se va a movilizar o no, le prestó atención, le dio importancia y ahí todos tenemos experiencias en eso. Pero si yo le dije, le expliqué, pero es que yo no pensé que era tan urgente, porque le dijiste, tú tenías claro tu urgencia, pero a esa persona no se la traspasaste. ¿Viste si tenía disponibilidad? Es que sabes que no tenía tiempo, estaba ocupado. Entonces la otra persona que te comunicó no vio tu necesidad. Vuelvo a reforzar porque esto es extremadamente importante que lo entendamos para que empecemos a aplicarlo. Cada vez que yo comunico, debo comunicar para lograr mi objetivo, pero me debo centrar en lo que la persona quiere, lo que la persona necesita, lo que la persona es. ¿Para qué? Para justamente por esa parte comunicarle. Porque al que está al lado tiene otras necesidades y tiene otras capacidades. Entonces, para yo lograr el objetivo, tengo que centrarme en ello, para que esté interesado en lo que estoy comunicando. ¿Ok? Resumen de lo de ayer y lo de hoy día. La comunicación, porque todavía no la hemos definido. Dijimos que hay un modelo, hay un mensaje, hay un emisor, hay un receptor, ¿no es cierto? Y comunicamos ideas, conceptos, necesidades. Claro, pero ¿cómo podríamos nosotros definirla? Bueno, aquí existe una pequeña definición que dice que es como dar y pedir, ¿no es cierto? Y recibir información, pero además debemos verificar la correcta interpretación. Si yo doy y pido, y cuando pido recibo información o doy información, debo verificar, ¿no es cierto?, la interpretación, cosa que no hacemos. Cuando uno da instrucciones, bla, 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 ok, a trabajar y no pedir retroalimentación. ¿Habrán entendido? Y en Chile lo más probable es que todos hagan un movimiento de cabeza como que sí entendimos, pero la verdad es que están entendiendo de la mitad. Entonces, nosotros debemos entender que es dar, pedir y recibir información, que puede ser motivadora, que puede ser de interés o no interés, pero debo verificar si la gente lo entendió. Aprendemos a través de este modelo, ¿no es cierto?, que está aquí en azulito, que emisor, receptor, mensaje, y hay retroalimentación, pero además debemos aprender a escuchar y dar retroalimentación. Porque cuando yo estoy hablando y estoy comentando algo y estoy comunicando, también debo escuchar, pero no solo con los oídos, también debo escuchar con los ojos para ir viendo la reacción del otro. Ahora, dentro de ello, metemos la famosa programación neurolingüística, que tiene que ver con la coherencia.
Alguien me pregunta, ¿no es cierto? Y me dice, Gustavo, la verdad es que yo a veces estoy diciendo cosas y veo caras en las personas. Y las caras hablan, claro que hablan. La tuya también habla. Entonces estás comentando algo, pero ¿qué está diciendo tu cara? ¿Es coherente con lo que está diciendo tu palabra? ¿O la impostación de voz que está usando? Lo que se llama el paralingüístico. Paralingüístico es la impostación, la velocidad del mensaje, el volumen que yo uso, la intensificación de algunos elementos que son como signos de exclamación si yo lo escribiera. ¿Cómo es posible? Exclamación, exclamación, voz. ¿Cómo es posible? No es lo mismo. Y todos esos elementos que nosotros somos capaces de leerlos cuando otros nos están comunicando, yo digo, mira como me lo está diciendo, leo todo, a mí se me olvida cuando yo estoy comunicando. Entonces, ¿qué elementos paralingüísticos estás usando? Corporales, gestuales, de volumen, fluctuación de la voz, empatía, calidez, lentitud. Hay personas que hablan muy rápido. El hablar rápido, muchas personas no lo entienden bien. Puede dar una señal errada. Si yo estoy dando, no sé, consejo a alguien, si estoy conteniendo a alguien, debo usar un lenguaje más pausado. Porque al usar un lenguaje más pausado, en el otro estoy bajando las revoluciones. Y lo que yo quiero es que el otro se calme. Pero si le hablo en forma acelerada o con volumen alto, lo estoy alterando más. Entonces, ahí yo uso elementos corporales, no lingüísticos, ¿no es cierto? No verbales y paralingüísticos que van en apoyo a obtener los resultados. El concepto de storytelling, que es contar historias. Yo quiero enseñar algo y cuento una historia. Y para contar la historia, le pongo color a la historia. Yo comento cosas y quiero que el otro se imagine lo que yo estoy contando. Había una vez un castillo sobre una roca que tocaba el cielo, se veían las nubes, al fondo el mar azul golpeaba el roquerío, el aroma era fresco, se sentía como el nirvana y bla, bla, bla. Y todo lo que yo diga y la descripción que yo haga, mi objetivo es que el otro se imagine este castillo sobre una roca que golpea las olas azules con un cielo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy relatando, pero en el relato estoy tratando de que el otro se imagine. Y eso tiene que ver con todos los elementos lingüísticos, paralingüísticos, no verbales. ¿Ok? Cuando uno quiere mejorar en la comunicación, lo puede hacer pensando en todos estos elementos que hemos conversado. Una comunicación asertiva, una comunicación empática, una comunicación inteligente, que es yo lograr los objetivos. Y para eso, ¿no es cierto? Tengo claro lo que quiero lograr y veo qué es lo que necesita mi receptor. Pero además, también comprender que el lenguaje es un complemento, ya lo decíamos, solo un 7% es comunicación verbal, el 93% restante es corporal y paralingüístico. ¿Cómo podemos mejorar? Tienes que hablar con claridad. Primer elemento. No puedes hablar el lenguaje que el cliente, que el paciente, que el amigo, que el padre, que el hijo, que mi interlocutor no entienda. Tú vas al médico, el médico tiene tus resultados de los exámenes y tú no los entendiste y te los explica usando el mismo lenguaje médico. Es correcto el lenguaje, es preciso, pero para ellos, para ti, ¿es claro? No. Entonces, para que tú puedas entender, el médico tiene que traducirte o tiene que explicártelo en chileno. Entonces, si tú quieres mejorar en la comunicación, exprésate con claridad. Segundo elemento, escucha en forma activa. ¿Qué significa eso? Conéctate. Chicos, en esta clase que estamos aquí, aunque yo no los vea, pero cuando vean este video, presten atención. ¿Qué estoy haciendo? Un llamado a atención para que tengas una escucha activa. Si estoy conversando con alguien y esa persona se distrae, toma el celular, le hablan, no hay una escucha activa. Entonces mi mensaje cae y no tiene la potencia.
Entonces también me debo preocupar, aparte de expresarme con claridad, ver que el otro me esté escuchando en forma activa, conectado. Y si se me desconecta, lo pesco de nuevo y lo conecto. ¿Y cómo lo hago? Con todos estos elementos que estamos usando ahora. La voz, la impostación, el volumen, el acercarse, el captar la atención con algo. ¿Para qué? Para que haya una escucha activa. Y finalmente, el tercer elemento, retroalimentar. Terminando esto y repetir. Y acabo de repetir exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que en esa repetición a ti te quede. Y finalmente, si tuviéramos en presencia, en vivo, viéndonos en este instante, yo te preguntaría, cuéntame, ¿qué entendiste tú por comunicación asertiva? ¿Qué entendiste? Y ahí tú me cuentas y ahí yo verifico que efectivamente comprendiste. Eso se llama retroalimentación. Expresarse con claridad, escucha activa y retroalimentarnos para quedar claro de que entendieron. ¿Ok? Y el último elemento a considerar es que cuando nosotros estamos comunicando, nosotros somos los emisores principales, somos los responsables del resultado. Es que sabes qué pasa, es que tú no me escuchas. Es que sabes qué pasa, es que contigo no se puede conversar porque no entiendes. Lo dices como crítica. Alto, stop. La responsabilidad es tuya. Si tú no me has entendido porque estás distraído, no hice escucha activa, no te capté la atención. Si a lo mejor te estoy hablando y estás atento, pero no estás entendiendo, a lo mejor no me estoy expresando con claridad. A lo mejor sí me expresé con claridad y sí te estuve aquí, pero algo se te fue, porque no me retroalimenté. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de emisor debes ser tú? ¿Puedes ser un emisor débil? Débil es aquel que no le pone vino, aquel que no le pone color, aquel que no se prepara, aquel que no tiene una buena argumentación, aquellos que son no tan buenos para conversar, para hablar. Ahora, no quiere decir que ser bueno para hablar es buen comunicador, no, porque hay gente que habla mucho y dice poco, y hay personas que hablan muy poquito y son precisos. Pero un comunicador no debe ser débil, debe ser justo. Tampoco debe ser agresivo, que le pone, que habla, que fuerza, que te obliga, que es demasiado apasionado, porque eso también asusta y te bloquea. Tú antes, cuando tú ves a alguien demasiado potente o agresivo o apasionado, tú te bloqueas. Y quisieras, pero te asustaste. Ahí el cerebro reptil sale a defenderte. Tampoco puedes ser agresivo. Por lo tanto, la única opción, ¿no es cierto?, de un líder que sea efectivo, perdón, de un líder comunicador que sea efectivo, ¿no es cierto?, es que sea asertivo el estilo de comunicación. Asertivo, que son en los tiempos precisos, que son en los lugares adecuados, que es el lenguaje para esa persona y con todo lo que vimos anteriormente, empático, asertivo e inteligente. La comunicación es un gran don que tiene la especie humana, es lo que nos diferencia del resto de los animales. Y sin embargo, hoy día que estamos mucho mejor conectados, que tenemos más acceso a la información, la capacidad que tienen dos seres humanos de comunicarse en forma efectiva está realmente dañada, está perjudicada. Por eso que este tipo de temas son extremadamente interesantes. No basta con explicar una cosa, es qué estás logrando con esa explicación. Por lo tanto, yo los invito a que este material lo lean, lo revisen, lo estudien y vean cómo pueden mejorar en sus capacidades comunicativas. ¿Qué es lo que nos diferencia, no es cierto?, de aquellas personas que tienen un tremendo potencial, pero simplemente por no tener capacidad comunicativa no pueden tener los logros y los éxitos que se merecen. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Ha sido un placer y que estén muy bien. Chao.